en algunos acuerdos, digamos, internacionales, se dice que un consumo problemático de tabaco se da después de 10 cigarrillos diarios que pueda consumir la persona, y menos de 10 cigarrillos, pues es un consumo de riesgo, porque evidentemente se va a ir presentando el tema de la habituación cerebral hasta desarrollar un tabaquismo como tal, ¿sí? Pero también aparece el tema de las vulnerabilidades del organismo, porque si bien es cierto, para que podamos hablar de una conducta problemática con relación al tabaco, se debe de pensarse, o al menos de alto riesgo, que se consuman 10 cigarrillos para arriba diariamente. eh, Hay muchos organismos que no responden de la misma manera, y aunque el consumo sea menor de 5, 4 o 3 cigarrillos al día, pueda que ese organismo no sea lo suficientemente fuerte o esté fortalecido, porque hay muchas digamos, aristas que entran a ser parte de esta, como la nutrición, como sí, la alimentación que ha tenido a lo largo de la historia, que hace que el sistema inmunológico sea un poco más fuerte. En ese sentido, pues pueden haber cuerpos mucho más vulnerables que con un consumo menor de 10 cigarrillos podría tener afectaciones físicas importantes, ¿sí? Digamos que no se puede tomar literalmente lo que estoy diciendo, que 10 cigarrillos, digamos, es el promedio que se puede generar a nivel internacional para hablar que es un consumo problemático, pero habrá cuerpos que reaccionan de manera distinta a menos cantidad de cigarrillos. Otro dato que es importante es que en un 95% de este estudio, los sujetos que fuman a la edad, digamos, de 20 años se convierten en fumadores diarios ya regularmente, ¿sí? Es decir, si inician en la etapa de la adolescencia, a los 18 estaríamos hablando que hay un consumo problemático, pero a los 20 ya tenemos una persona con un consumo, digamos, de alto riesgo, fumador diario de cigarrillo, y esto lo saben las industrias tabacaleras, ¿sí? Digamos que las industrias tabacaleras tienen una visión muy perversa frente al tema, porque como industria busca vender y busca, digamos, aumentar sus arcas económicas a través del consumo de sustancias psicoactivas, y lo que se ha venido dando como fenómeno es que cada vez se aumenta el componente adictivo del cigarrillo, y el componente adictivo más fuerte del cigarrillo pues es la nicotina. Entonces también hemos visto cómo se ha ido aumentando a través de los años la cantidad de nicotina que puede contener un cigarrillo en un momento determinado, ¿sí? Que conlleva a que evidentemente se pueda ir presentando el tema de la adicción o la dependencia al cigarrillo como tal. Y también el estudio 2018 nos muestra una cosa muy importante, que es que el consumo de cigarrillo, tanto en hombres como en mujeres, en edades entre los 15 y 24 años, tiene exactamente el mismo impacto para estas dos poblaciones, aunque hay una cuestión interesante acá, y es que digamos que llega un momento en que el consumo se vuelve para el hombre un poco más fuerte en la etapa entre los 25 y los 34 años, de mayor prevalencia en el consumo, en el hombre se da durante esta etapa, ¿sí? Y en la mujer, el pico de consumo se produce a una edad pues más avanzada, en el grupo de los 45, 64 años. Acá hay una diferencia importante entre hombres y mujeres con relación a los consumos de sustancias psicoactivas que se presentan, ¿sí? Porque digamos que el contexto social y el contexto cultural en que nos encontramos suele reforzar un poco más la conducta consumidora de tabaco en los hombres que en las mujeres en esta etapa, y las mujeres empiezan a hacer un poco más de abuso de esta sustancia hacia los 45 y 50 años de edad, donde hay también unas implicaciones emocionales y del desarrollo físico importante que entran a ser elementos fundamentales para que esta conducta se presente ahí, en esta etapa. En Colombia,
En Colombia, la entrada, digamos, la entrada, la entrada en vigor de la ley 1335 de 2009, julio 21 del 2009, ¿sí? La ley 1335, fue algo muy importante para Colombia en ese momento porque ha supuesto, digámoslo así, un punto de inflexión positiva en relación con el descenso de consumo de cigarrillos, ¿sí? Así como en la percepción del riesgo de este consumo por parte de la población en general, ¿sí? Además, digamos que las diversas campañas informativas sobre riesgos médicos del tabaquismo que sirven para dar a conocer también información sobre los perjuicios del tabaco y del humo y de su humo en la salud, también fueron influenciando de manera muy importante para lograr la reducción del consumo de sustancias, del consumo de esta sustancia en Colombia, y se le atribuye que ha tenido, digamos, un impacto positivo en la conducta general del consumo de tabaco en Colombia, pero que se hace necesario poder seguir trabajando en acciones preventivas que conlleven a que podamos seguir reduciendo, digamos, esto. ¿Sí? Las industrias tabacaleras no les sirve que se generen muchas campañas de prevención y ojalá tampoco les sirve que las personas dejen de consumir. Voy a decir algo que espero no se tome a mal. Eh, voy a tener, digamos, una expresión que puede sonar un poco dura, pero que yo creo que es muy real, ¿sí? Y es que yo suelo decirle, al menos en terapia grupal, con jóvenes y con adultos, consumidores de sustancias psicoactivas y de tabaco, les digo que de una u otra manera, la persona consumidora se vuelve un idiota útil del sistema perverso y del tráfico de drogas, ¿sí? Y digo del sistema perverso en términos de consumo de alcohol, consumo de cigarrillo y también con relación al consumo de sustancias psicoactivas en general, ¿sí? Y es un, digamos, el consumidor final termina siendo un idiota útil de esos sistemas porque esos sistemas están hechos precisamente para que la persona pueda generar una conducta adictiva de un alto consumo porque se llenan sus arcas a través de la enfermedad de otros, ¿sí? En ese sentido. Digamos lo que cada vez que consumimos licor, cada vez que consumimos cigarrillo, estamos dándole dinero a estas arcas y por eso a nivel mundial se invierte muchísimos millones de dólares en la producción de tabaco y en la producción de alcohol a nivel mundial, ¿sí? Tan solo en un estudio reciente en Estados Unidos, las industrias tabacaleras invirtieron más de 25 millones de dólares para la promoción del consumo de sustancias psicoactivas, digámoslo en este caso del tabaco, ¿sí? Donde utilizan imágenes y utilizan personas también para poder aumentar los consumos y a pesar y también el aumento pues de la nicotina en el cigarrillo para poder tener esta población cautiva. Eso mismo de manera similar pasa con la industria perversa del consumo de drogas en el mundo, ¿sí? Por tanto, es una cosa que yo diría que es importante que la persona consumidora empiece a reflexionarse profundamente, ¿sí? Cómo mientras está haciendo daño, la industria perversa, pues evidentemente se lucra de la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia también es muy perverso cuando hablamos de que parte de la salud se financia con el consumo de alcohol en el país, ¿sí? Entre más consumamos licor, seguramente tenemos más recursos para el sistema de salud y eso ya de entrada es perverso, ¿sí? Y digamos que a pesar de todas las mejoras que se han dado en el tema del consumo de tabaco, queda un gran camino por recorrer, digámoslo así, dada la mortalidad que representa el tabaquismo activo y el tabaquismo pasivo, ¿sí? Porque ese es otro elemento importante a tener en cuenta, ¿sí? Ese tabaquismo no solamente en la persona activa fumadora, sino en la persona
pasiva que está recibiendo el humo del cigarrillo y que tiene también unas implicaciones importantes allí. Bueno, yo quisiera saber si me están escuchando perfectamente. Sí, correcto, perfecto, fuerte y claro. Sí, señor. Muy bien. Ok. Claro que sí, profe. Trataré de estar, cualquier cosa me Sí, van señor. escribiendo. Muchísimas gracias. Ok. Digamos que esta realidad hace que el papel, digamos, del personal en salud se considere pues, de vital importancia para el cambio del hábito del tabaquismo, ¿sí? En la población, y también debe desarrollar pues, una actitud activa en el abordaje y en el tratamiento del tabaquismo en sí mismo, ¿sí? Creo que todas las personas que nos interesa trabajar en esta área, eh, debemos de tener una actitud constante de formación, de conocer los nuevos métodos de tratamiento también y de conocer cómo podríamos ir abordando a una persona que quiere o que quiere dejar de consumir, y también cómo podemos abordar a una persona que quiere, que duda, digámoslo así, en dejar un consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Eh, Fíjense que hay muchas personas que dudan en el consumo del cigarrillo, de dejar el consumo de cigarrillo o de dejar el consumo de drogas, porque evidentemente la relación que se establece entre una persona y una sustancia termina siendo a veces una relación muy fuerte, porque estas sustancias van a cumplir una función importante en todo el sistema psíquico y se convierte de entrada en una estrategia de afrontamiento fundamental, aunque sea una estrategia básica, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos atendiendo a una persona, no podríamos minimizar ese hecho. Es decir, la persona consumidora, a través de la sustancia, esta sustancia le sirve para algo, para alivianar algo en ella. Por eso es una estrategia de afrontamiento que se asume de primer nivel, ¿sí? Y que evidentemente pues es una estrategia de afrontamiento inadecuada o una estrategia de afrontamiento que va a ocasionar daño, y que la intervención tendría que estar dirigida también a ayudarle a que la persona comprenda eso, ¿sí? Por eso es tan importante que nos podamos capacitar, fortalecer, compartir el conocimiento que cada uno de nosotros pueda tener con relación a las sustancias. En ese sentido también implicaría que cada uno de nosotros, o que tengamos una conciencia importante en reforzar las estrategias preventivas y del tratamiento dirigida a todas las profesionales de la salud que trabajamos pues en este ámbito, que nos permitan conocer y utilizar los recursos terapéuticos más eficaces con los que contemos en la actualidad, ¿sí? Y esos recursos terapéuticos más eficaces pues son producto de alguna manera del avance que se ha tenido a nivel mundial en la intervención con personas que tienen un consumo de sustancias psicoactivas o de tabaco o de drogas en términos generales, ¿sí? Y que eso también nos invita a todos los que estamos en el campo trabajando y resignificando las formas de intervención que podemos generar. En Colombia hay múltiples programas de intervención con diferentes estrategias, pero a veces también nos quedamos muy cortos porque no conocemos, digamos, el impacto, o no tenemos una buena conciencia con relación al impacto que pueden tener las sustancias en el organismo, como puede pasar con el tabaco. Muchas personas consideran que por ser tabaco, por ser cigarrillo, no va a tener unas complicaciones en el sistema fisiológico, y resulta que el tabaquismo o la persona con tabaquismo no podría suspender de manera inmediata la sustancia, porque también va a entrar en un síndrome de abstinencia que más adelante vamos a ver, ¿sí? Otro dato importante que quiero compartir con ustedes, pues es que aproximadamente un 70% de los fumadores hacen más de un intento para dejar de fumar, ¿sí? Y no es porque no quieran dejar de fumar, ¿sí? Es porque cuando se da la conducta adictiva hay una implicación directa en el cerebro, ¿sí? A través de algo que todos conocemos como el circuito de recompensa cerebral, que más adelante en una diapositiva
también les puedo, les voy a presentar, ¿sí? Que mucha gente quiere, pero no puede dejar la sustancia, y otros que pueden, no la dejan, ¿sí? Porque allí también hay un componente de personalidad importante que tenemos que revisar, ¿sí? Y hay personas que son tercas. Yo le digo a veces a mis consultantes que a veces son terquitos para poder comprender la importancia de detener cualquier consumo de sustancias psicoactivas que tenga, o detener el consumo de tabaco, o detener el consumo de alcohol, que estábamos hablando la semana pasada, y que a veces nuestra terquedad también nos va a cobrar más adelante esa terquedad, ¿no? ¿Y cómo nos la va a cobrar? Evidentemente con una adicción ante la sustancia, y cuando ya tenemos una adicción, pues evidentemente nuestra vida también se va a complicar un poco más, ¿sí? Bueno, voy a avanzar acá a una diapositiva. Bien, entonces, digamos acá en Colombia, a través de la ley, hubo una prohibición, digamos, total de la publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco, desarrollo de políticas en salud pública para el control del tabaco y advertencias sanitarias en cajetillas, que creo que sí tuvo y ha tenido un buen impacto, pero tenemos que seguir fortaleciendo. No nos podemos quedar en esas primeras estrategias que tuvimos una vez se dio esta ley, ¿sí? Bien, con respecto a otros tóxicos, como es la heroína, el alcohol, la cocaína, el cannabis y la cafeína, como lo ven ustedes acá en esta presentación, la nicotina pues es la primera sustancia que produce una mayor dificultad para no consumir, ¿sí? Digamos que es de las sustancias que más difícil podemos, de la cual más difícil nos cuesta recuperarnos, ¿sí? Y la adicción al tabaco a veces, aunque no tengamos esa plena conciencia, puede ser más difícil abandonar el tabaco que cualquier otra sustancia psicoactiva, ¿sí? Y fíjense allí en la diapositiva que ustedes están viendo, ¿sí? Entonces, la primera sustancia que produce una mayor dificultad para dejar de consumir, la segunda sustancia en producir un alto nivel de tolerancia, ¿sí? Recuerden que el nivel de tolerancia tiene que ver directamente con un proceso fisiológico, ¿no? La necesidad de ir aumentando la dosis cada vez más para obtener el mismo efecto inicial. ¿Y qué busca uno a través del consumo del tabaco? Pues un efecto de placentero, ¿no? Disminución del estrés, y ya vamos a ver esos cuadros. La tercera en abstinencia, la cuarta en refuerzo obtenido, por supuesto, porque digamos que consumir a veces tabaco podría llegar a verse bien y legitimarse como una acción positiva que hace que la persona pues evidentemente siga consumiendo, además de los efectos placenteros de la sustancia. Y también la quinta en intoxicación, ¿sí? Y ahí aparece también un dato que es importante en esta diapositiva, donde dice que el trastorno por consumo de tabaco va a ser más frecuente en sujetos con otros trastornos mentales paralelos o con patología dual distinta al consumo del tabaco, ¿sí? Y nos dice allí que aproximadamente el 36% de los pacientes con una enfermedad mental fuman cigarrillos, en comparación con 1 de cada 5 adultos sin una enfermedad mental, ¿sí? Y creo que son datos importantes de tener en cuenta. Es decir, los problemas psicológicos o los problemas ya de condiciones con trastorno mental sí aumentan la probabilidad del consumo, ¿no? Generalmente solemos asociar estar estresado con la necesidad de consumir, estar atravesando una situación de malestar emocional general por la necesidad de consumir un tabaco, o ante la presencia de algún disparador estresante, presentar un parcial en el caso de los estudiantes, tener que responder por un trabajo, etcétera, etcétera.
suele generar la asociación directa con el consumo de tabaco y con el consumo de alcohol. Si en algún momento puede aparecer alguna pregunta o alguna inquietud, la vamos haciendo, ¿sí? Para que podamos irla también resolviendo en ese sentido. Bien, sigamos con la siguiente diapositiva. La clínica y el diagnóstico de esta dificultad, ¿sí? Dice, la dependencia y la abstinencia en nicotina se pueden presentar con el consumo de cualquier modalidad de tabaco, ¿sí? Están los cigarrillos, están los chicles, está el rape, está la pipa, los puros, ¿sí? Todas esas son formas de consumo de nicotina a través de la cual se puede generar un proceso de dependencia, ¿sí? Lo mismo con la toma de medicamentos que contengan algún tipo de nicotina, como son los parches, los sprays, los comprimidos para chupar, los chicles de nicotina, también podrían llevar a generar un tipo de dependencia si no está atendido o acompañado por un profesional que puede ser de la salud médica, que puede ser de la salud psicológica o por una persona que esté entrenada para atender este tipo de casos, ¿sí? Como pueden ser los pedagogos reeducadores en Colombia, como pueden ser todas aquellas personas que se han interesado y que han aprendido y conocido del tema, ¿cierto? Que sabemos que podemos acompañar a alguien que está atravesando por esta situación y que podemos orientar de manera adecuada, ¿sí? La capacidad, digamos, relativa de estos productos para provocar dependencia o inducir, digamos, abstinencia está en función de la rapidez de la vía de administración con la que se está consumiendo. ¿Y cuáles son las vías de administración común de la nicotina o del tabaco en este caso? ¿Sí? Pues digamos que está la forma fumada del cigarrillo, que es oral, o la transdérmica también, y del contenido, digamos, en nicotina que tenga el producto. Entre más nicotina tenga, pues mayor probabilidad de desarrollar una dependencia. Los cigarrillos, por lo general, que consumimos en el mercado, suelen tener más o menos entre el 8 y el 12% de gramo en nicotina, cada una de estas, y de las diferentes marcas de cigarrillo que podríamos estar consumiendo. Me dicen que se está cortando mucho la voz. No, señor, se escucha bien. Ok, hay personas que me dicen que están escuchando perfecto. Puede ser la conexión desde donde están. Bien, continúo. Entonces, estaba diciéndoles que los cigarrillos tradicionalmente pueden tener una carga de nicotina de un 8 o 12 gramos de nicotina por cigarrillo, ¿sí? Bien, encontramos también una serie de condicionantes que son importantes también tener en cuenta en el acompañamiento y en la terapéutica, en la clínica del diagnóstico que nosotros podamos hacer cuando una persona está consumiendo esta sustancia, ¿sí? Acá en esta diapositiva ustedes pueden ver lo siguiente, ¿sí? Dice allí condicionantes de la conducta de fumar, ¿sí? Que son importantes, evidentemente, a la hora de estar acompañando a una persona y tenerlos en cuenta, ¿sí? Acá, pues, hace referencia a que existen, digamos, factores sociales, factores ambientales, factores psicológicos y biológicos que influyen tanto en el inicio del consumo de tabaco como en el mantenimiento de la conducta de fumar, ¿sí? Acá en el cuadro podemos encontrar que tenemos los factores ambientales, sociales, los factores personales, los factores farmacológicos, los factores condicionantes,
Pero miremoslos entonces acá en este cuadro cómo están. Dentro de los factores ambientales podemos encontrar que habla allí la publicidad, ¿sí? Enormemente seductora. Digamos que en Colombia el tema de la publicidad mejoró después de la aparición de la ley que restringe el consumo de tabaco, pero aún así seguimos viendo modelos importantes que promueven el tema de la publicidad y el consumo del cigarrillo, y también hay una autopromoción del consumo de cigarrillo, ¿no? Que es la sensación que suelen tener las personas que cuando empiezan el consumo de cigarrillos, de sentir que es algo bueno, es algo adecuado, y digamos que lo vamos como modelando en ese sentido. La accesibilidad, múltiples lugares de venta, evidentemente pueda que la norma, la ley nos restrinja el consumo, la compra de cigarrillos. La ley es muy clara y dice que no se puede vender cigarrillos a menores de edad, que las tiendas que venden cigarrillos deben de tener una publicidad que diga que no se puede vender a menores, pero a veces la ley puede sonar muy bonita, pero la realidad es que nos encontramos en contextos donde realmente esto sí pasa, ¿sí? Por ejemplo, en la universidad, yo soy profesor universitario y he tenido la posibilidad de trabajar en varias universidades, y lo que uno ve allí en el contexto realmente es que la distribución del tabaco es venta libre, ¿sí? Al menudeo, que se supone que también que está prohibido, pero se presenta y no hay mucho control de esto, ¿sí? Y los chicos que ingresan a la universidad hoy en día son jóvenes entre los 16, 17 años que están iniciando la universidad y que prácticamente uno de los primeros consumos con los que se encuentran es el cigarrillo o es el alcohol, ¿sí? Y lamentablemente, tenemos aquí una falla en el sistema muy importante que conlleva a que evidentemente se empiece a producir el consumo de la sustancia sin control, ¿sí? Por eso la accesibilidad sigue siendo un problema grande en Colombia. Me imagino que en otros países muy seguramente también se presenta de la misma manera, ¿sí? Tener una disponibilidad también, pese a que el cigarrillo subió, y es evidente que hoy en día un cigarrillo se encuentra en 900 pesos o 1000 pesos, más barato en 800 pesos aproximadamente, que siento que es muy costoso. Pues esto no reduce, digamos, también la posibilidad de que los jóvenes sigan consumiendo tabaco, ¿sí? Hemos mejorado, pero tenemos que seguir mejorando muchísimo en esto. A nivel social, pues está todo el tema de la familia, la influencia, digamos, de padres y hermanos mayores consumidores de tabaco o consumidores también de alcohol, porque modelan y favorecen los consumos, ¿sí? Seguimos teniendo muchas familias con una baja percepción del riesgo a través del consumo de tabaco, y familias que promueven lamentablemente el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, ¿sí? Casi que van paralelos estos consumos, y es preocupante porque digamos que eso amerita que las acciones preventivas que podamos generar para el consumo de tabaco, esas acciones estén dirigidas también a la familia. No se pueden quedar simplemente en la propaganda, no se pueden quedar simplemente en el hecho que en la cajetilla coloquemos información importante de la enfermedad con relación al tabaco, sino que tenemos que trascender y llevar la experiencia a la casa, a la familia, ¿sí? A la escuela. Lamentablemente en Colombia no hacemos prevención, ¿sí? O no hacemos una buena prevención. Me atrevo a decirlo, la mayoría de los colegios, la escuela, la universidad, creen que hacer prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol o el tabaco, es hacer una charlita y a veces es ir a hablar sobre las consecuencias del consumo, pero evidentemente la mayoría de las personas que consumen saben también las consecuencias del consumo, ¿sí? Tenemos que aprender a trascender y tenemos que prestarle atención a este fenómeno y poder invertir mucho más. Tenemos que hacer la exigencia al gobierno nacional de la necesidad de invertir en el tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
que nos permita de alguna manera pues ir teniendo un mayor impacto en el tema del consumo de las sustancias psicoactivas, ¿sí? Y en especial del tabaco y el alcohol, que siguen siendo pues las dos drogas más consumidas en el país, y de la ilegal pues el consumo de marihuana sigue siendo la droga más consumida en ese sentido, ¿sí? Pero tenemos que llegar a la familia. Tuve la experiencia de compartir con una amiga mía de Alemania, ¿sí? Que me compartía cómo en Alemania las acciones de prevención y de consumo se inician desde el jardín, ¿sí? Se involucra a la familia desde el jardín. Y acá en Colombia vemos cómo estamos un poco atrasados en ese sentido, porque no se inician las acciones preventivas a temprana edad y debería de verdad estar desde el jardín, porque son esos padres que están acompañando, esos niños que van a ir creciendo y que muy seguramente o tienen una baja percepción del riesgo o tienen una conducta de consumo que promueve también históricamente y transgeneracionalmente el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Qué bonito fuera que en Colombia tuviéramos la oportunidad de empezar a hacer prevención desde el jardín y vincular a la familia a las acciones preventivas, porque ese es otro elemento. La familia pueda que se abran espacios para la prevención, pero la familia no viene, ¿sí? A veces tenemos que generar acciones importantes de compromiso, porque hoy todos los que se lanzan a la aventura de ser padres, también se tienen que lanzar a la aventura de acompañar y de promover la salud. Y la salud en todos los contextos. La salud en el tema físico, en el tema psicológico, emocional, de nuestros niños o niñas que están creciendo, ¿sí? Pero hay que educar culturalmente eso. Y lamentablemente acá no tenemos, digamos, yo creo que tenemos los recursos, pero no tenemos la actitud para poderlo fomentar, ¿sí? Y no veo el primer personaje en Colombia que tenga la capacidad de promover esto y de poder motivar que le demos una partida económica al tema de la prevención desde el jardín hasta la universidad, sobre todo los primeros años de universidad. Los primeros 4 a 5 semestres son cruciales en la universidad para el acompañamiento de nuestros hijos, ¿sí? O de las personas que tenemos hijos, o de los jóvenes que están escuchándome el día de hoy, ¿sí? Entre el primer y cuarto semestre es donde se producen las mayores deserciones, y generalmente las mayores deserciones están asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas tabaco, alcohol y otras drogas. Y encontramos evidentemente pues allí los factores psicológicos, como los factores personales, dentro de ellos pues los psicológicos, ¿sí? Los rasgos de la personalidad ligados a esa vulnerabilidad con relación al consumo. Hay ciertas personalidades que están propensas a los consumos, a la necesidad de tener esta muletilla para poder funcionar adecuadamente, ¿sí? Y están, evidentemente, pues los rasgos genéticos que, aunque no son determinantes, sí son condicionantes importantes en la forma como podemos asumir el tema del consumo de las sustancias. Y que tendríamos que revisar, evidentemente, también esa historia del consumo de las sustancias psicoactivas a nivel familiar, porque puede haber una línea allí vulnerable importante, tanto por modelamiento como por genética en ese sentido. En esta diapositiva vemos otros factores acá, como los factores farmacológicos, la nicotina y el poder adictivo que tiene la nicotina en el cuerpo, con 12 miligramos de nicotina por cigarrillo, por ejemplo. Y puse esta foto de autopsia de un asesino, porque realmente eso es el tabaco, ¿sí? Es un asesino lento. A mí a veces me preguntan si es un asesino, ¿por qué mucha gente la consume? O yo digo, bueno, habrá personas que fuman muy esporádicamente en una situación social, ¿sí? Que lo motiva al consumo, pero que no ha adquirido un hábito de consumo. Acá el tema es el hábito del consumo, ¿sí? Que va haciendo que poco a poco se vaya llegando a la dependencia del consumo.
Evidentemente, qué bueno sería que pudiéramos llegar a ser abstemios total del cigarrillo, ¿sí? Ojalá. Eh, en ese sentido, creo que es importante comprender la importancia. Además, que en Colombia, al parecer, los efectos del consumo de cigarrillo a nivel físico llevan a que se tenga que invertir 4.5 billones de pesos al año en el sistema de salud para la atención de las enfermedades que se dan producto del consumo del cigarrillo, ¿sí? Están los factores condicionantes, el hábito de consumir cigarrillo y de estar asociándolo con las situaciones de distrés o de situaciones que puedan disminuir cualquier tipo de tensión, y el hábito pues evidentemente va a llevar a la generación de la conducta adictiva. Toda conducta adictiva, como lo decía en la sesión anterior, se da con el consumo de la sustancia, ¿sí? Si yo me quiero volver adicto, lo único que tengo que hacer es consumir, ¿sí? Y una vez que consuma y siga haciéndolo, voy a adquirir el hábito y voy a llevar a que mi cerebro genere el proceso de habituación cerebral, de aprendizaje de esa sustancia. Y factores condicionantes como los sensoriales, como el tacto, el gusto, el olfato, la vista, que a veces hace que la gente pueda percibir este fenómeno como adecuado, como un fenómeno sin mayor importancia, ¿sí? Porque lo asocian con madurez, lo asocian con estar grandes, lo asocian con que les gusta el olor o les gusta el sabor, y eso va también enganchando, pero también debemos de analizarlo a la luz muy seguramente a la luz, digamos, del impacto que se va produciendo, no solamente en el organismo, sino de la personalidad que tiene esta persona consumidora. Acá en la farmacología de la nicotina, creo que es muy importante, ¿sí? También juega un papel poder nosotros conocer los estragos que hace esta sustancia, ¿sí? En términos de absorción, cuando hablamos de farmacología, estamos hablando de absorción, de mecanismos de acción, de metabolización, de la forma como eliminamos la sustancia, ¿sí? Entonces, en la absorción tendríamos que hablar sobre los plexos, digamos, sublinguales y la mucosa oral, que juega un papel de 4 a 45% para lograr, digamos, el enganche de las personas o para generar esa sensación de agradabilidad con la sustancia. Pero también vamos a ver que no solamente genera esa agradabilidad, sino el impacto que va a tener físico en los plexos sublinguales que puede llevar a la aparición de un cáncer, ¿sí? Tenemos que el pulmón, como vemos allí, en un 70 o un 90% va a ser el órgano de mayor impacto por el consumo de la sustancia, ¿sí? Y que puede generar pues un daño irreversible, ¿sí? Tenemos también, digamos que la detección cerebral de la sustancia también en menos de 10, digamos, segundos a través de las pruebas toxicológicas que podamos tener, también nos muestra el impacto que tiene la sustancia pues a nivel de los tóxicos en el cerebro, que van activando los circuitos de recompensa cerebral, ¿sí? Y evidentemente la rapidez de absorción relacionada con el poder adictivo que tenga la sustancia, ¿sí? Entre más nicotina tenga un cigarrillo, pues mayor poder adictivo va a tener, ¿sí? En ese sentido, hay muchas personas que suelen pensar que los cigarrillos electrónicos no generan adicción. Si bien es cierto, tienen menos carga de nicotina, el uso continuado de este tipo de cigarrillos en términos de absorción también va haciendo que se vaya dando el fenómeno de la dependencia, ¿sí? Por eso también es el cuidado que se debe tener con estos elementos. El cigarrillo electrónico, por ejemplo, funciona muy bien en las primeras etapas del tratamiento, pero no puede volverse prolongado. Por eso tiene que estar la asesoría del toxicólogo allí o del médico psiquiatra que es experto en el tema, que pueda dar las indicaciones necesarias de cómo puede ir usando este tipo digamos, de tratamientos alternos para lograr superar la conducta adictiva. Está el tema del mecanismo de acción, ¿sí? Que habla sobre todo de la estimulación sobre los receptores nicotínicos, ¿sí? De acetilcolina
que están en el cerebro, especialmente ubicados en algo que se llama el área tegmental ventral. Se los voy a enseñar en la siguiente diapositiva. Quiero que se ubiquen en esa siguiente diapositiva, porque estamos hablando de los mecanismos de acción. Acá, en esta diapositiva, ¿sí? Cuando estoy hablando de mecanismos de acción, se habla de estimulación sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina que están en el cerebro, ¿sí? En el área tegmental, que ustedes aparecen allá, ahí en esta diapositiva la ven con la sigla BTA, ¿sí? BTA. Y desde el área tegmental ventral, digámoslo así, se da la liberación de dopamina en el núcleo de accumbens, que es el que está en el centro, ¿sí? Y se producen también las sensaciones placenteras y de refuerzo positivo. Esto que ustedes ven allí se llama vía de recompensa cerebral. Y todas las sustancias tienen más o menos el mismo circuito, ¿sí? En este caso, en el tabaco, pues se estimulan son los receptores nicotínicos de la acetilcolina, ¿cierto? Que hay en el cerebro, y esto inmediatamente también va generando las sensaciones, uno, de necesidad de consumir y de placer para poder, de alguna manera, irse enganchando de la sustancia, ¿no? Irse apegando a la sustancia. Por eso es que este fenómeno no es simplemente que la persona quiera o no quiera consumir. Es que a medida que va consumiendo, el órgano que más se va a afectar es el cerebro, y desde el cerebro se activan los receptores y se activa todo el circuito de recompensa cerebral, que llega un momento en que la persona ya no tiene dominio de sí. Si es bien cierto, al inicio yo puedo decidir fumarme un cigarrillo una vez al mes o una vez cada 3 meses, esporádicamente. En la medida que tú empiezas a aumentar la frecuencia del consumo, pues vas perdiendo la capacidad libre de decidir cuándo sí o cuándo no te quieres disfrutar un cigarrillo, y empieza a hacerse mucho más frecuente y empieza la necesidad ya de tener que consumir un cigarrillo en un determinado momento, ¿sí? Allí es donde se va viendo cómo se va progresando hacia la enfermedad adictiva, de alguna manera, ¿sí? Porque se va perdiendo la libertad. Adicción, etimológicamente, significa sin palabra. Significa la palabra adicción, etimológicamente, ¿sí? Sin palabra. También suele significar esclavitud, ¿sí? Adicto significa una persona que no puede asumir la libertad de decidir cuándo consumir y cuándo no consumir, ¿vale? Porque es sin palabra o esclavitud. Y lo que buscamos a través del tratamiento es volver a la dicción, ¿sí? Ya no la adicción, sino a la dicción. La dicción significa retornar a la palabra, apropiarme de mi conducta, de mis responsabilidades en ese sentido. Entonces, casi que lo que hacemos nosotros en un tratamiento, en un acompañamiento de una persona con problemas de adicción al tabaco o de cualquier otra adicción, es llevar a la dicción a la persona. Pero no porque deja la sustancia, ¿sí? A veces también tenemos errado eso. A veces creemos que los tratamientos tienen que estar dirigidos a que la persona deje la sustancia. Y pareciera que fuera el objetivo más importante, ¿sí? No quiero que se me confundan con esto que estoy diciendo. Dejar la sustancia evidentemente es un objetivo importante de la terapia, ¿sí? Pero no es suficiente. Hay mucha gente que dejó de consumir tabaco hace muchos años. Hay mucha gente que dejó de consumir drogas hace muchos años o meses, pero no son felices. Y eso pasa cuando centramos el tratamiento a la sustancia y cuando satanizamos a la sustancia, como si la sustancia fuera la culpable, ¿sí? La sustancia tiene un impacto en el organismo psicofísico, pero definitivamente no tiene el poder, ¿sí?, de desestructurar toda la vida de la persona. ¿Eso qué significa? Que detrás de la sustancia hay otras condiciones importantes. Por eso es que yo suelo llamar a la adicción, generalmente les decimos que es una enfermedad, ¿sí? Yo suelo anteponer una palabra a ella y suelo decir que es una condición enfermedad, ¿sí? Una condición enfermedad. Es decir, a menos de que yo nazca
como adicto, ¿sí? No tendría, digamos, esas condiciones, sino que ya nacería enfermo. Pero la mayoría de las personas no nacen enfermas. La mayoría de las personas van desarrollando un malestar psicológico, una enfermedad psicológica, llamémosla así, y en este caso una enfermedad adictiva. Por eso la llamo yo condición enfermedad. Hay unas condiciones previas que generan niveles de vulnerabilidad y que llevan a que la persona de alguna manera se enganche con la sustancia y hagan que esa sustancia tenga un efecto importante para sus vidas. Mucha gente prueba las drogas, mucha gente prueba el tabaco y no se vuelven adictas. ¿Sí? Mucha. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad distintas al organismo psicofísico, al organismo biológico, que conllevan a que una persona genere la relación adictiva? Y creo que eso es lo más importante, ¿sí? Lo más importante en ese sentido, poder descubrir qué fue, el qué de la adicción, ¿sí? ¿Qué fue lo que llevó a que una persona generara un enganche adictivo con tabaco, en este caso? ¿Sí? Y está el tema de la metabolización, ¿sí? La metabolización hepática a través del citocromo, que se llama así, en el hígado, ¿sí? Variaciones raciales o individuales placenteras y de refuerzo positivo, en términos de si nos gusta o no nos gusta, y cómo, y no solamente cómo que nos guste, sino cómo el organismo procesa la sustancia al interior. Y también está en la farmacología de la nicotina el tema de la eliminación, ¿sí? Básicamente, el tema de la eliminación es a través de lo renal y en menor cuantía en el sudor, en la saliva y en la leche materna, digamos, se elimina el tema del tabaco, ¿sí? Por supuesto, pues estrategias que se incluyen en los programas de tratamiento es invitar a las personas a hacer ejercicio, a tener una rutina diaria de generar acciones digamos, ¿cómo se me fue la palabra que quería utilizar acá? Bueno, acciones físicas, ¿sí? Que le permita la sudoración, que permita la salivación, que permita que la persona también pueda consumir más líquido y también al mismo tiempo poder eliminar líquidos del cuerpo, porque eso le va a ayudar muchísimo a una persona consumidora, en este caso de tabaco, ¿sí? Pero la vía más importante para él es la renal, ¿sí? Y dice allí en la diapositiva que ustedes tienen, la nicotina es la sustancia con mayor poder adictivo y letal de todas aquellas que son capaces de generar dependencia. Y uno pensaría que no, ¿sí? Que porque es tabaco. Pero sí, la sustancia, incluso en términos de tratamiento, es la más difícil de superar, por todas las connotaciones que tiene, especialmente porque la connotamos como una sustancia adecuada, buena, sin tanto problema. ¿Cuáles serían las herramientas que necesitaría una persona para disminuir el consumo de tabaco? Ya voy hacia allá para responder a esa pregunta, ¿vale? Pero ella debe ser adicta o, por ejemplo, cuando respira humo de tabaco de otros. El consumidor pasivo también va a tener implicaciones en la salud física importantes y en la salud psicológica, ¿sí? Un fumador pasivo es prácticamente otro tipo de fumador activo, llamémoslo así. Por eso también es importante exigir el respeto en los contextos, ¿sí? Porque hay una ley que lo garantiza, ¿sí? Entonces no tenemos por qué sentir vergüenza de exigir el respeto del no consumo en contextos donde estén varias personas, ¿sí? Y que tengan espacios específicos para los que les gusta fumar, ¿sí? En días pasados a mí me pasaba algo con una vecina del séptimo piso. Yo vivo en un octavo piso, pero mis vecinos fuman muchísimo cigarrillo dentro del apartamento y eso está prohibido. Y resulta que precisamente empezaban a fumar tarde en la noche. Y a mí me llegaba,
o yo soy muy sensible con el tema del olor del cigarrillo, pero además tengo a mis hijas y a mis hijas también les entraba en la habitación. Mi esposa me decía, no digas nada, se van a poner a pelear conmigo, con nosotros, tener enemigos en el edificio. Y yo a mi esposa, yo prefiero, si la gente hace una enemistad, tener una enemistad, pero no una enfermedad, ¿sí? Y estamos en una época en la que uno pensaría que la gente tendría una buena reacción ante esto. Nada, muy amablemente fui, les toqué y les hablé y les pedí el favor, que lamentablemente mientras ellos fuman, a nosotros nos llega todo el humo y que esperaría no tener dificultades con ellos y que les solicitaba cambiar su conducta porque si no me tocaría hacer uso de la normatividad, ¿sí? Uno pensaría que la mayoría de la gente se va a poner brava. Afortunadamente esta gente no se puso brava, ¿sí? Y retomaron. Ya no tenemos el conflicto de consumo allí, ¿sí? La gente baja del edificio y se fuma allá en el parque del edificio cuando ya no hay niños y creo que es mucho más saludable que también la gente tenga en cuenta que su conducta no tiene por qué afectar a los demás. No, esa pregunta del fumador pasivo también puede gestar un niño con riesgos a nacer adicto. Bueno, si es una madre gestante que está constantemente inhalando el tóxico del cigarrillo, obvio que sí, claro que sí. Además del riesgo físico, ¿no? De malformaciones genéticas, porque con el cigarrillo sí se puede dar el tema de las malformaciones genéticas, ¿no? Por consumo de tabaco. Por eso es que se prohíbe que una madre consuma tabaco, digámoslo así, o más que prohibirse, se le orienta que no debe tener consumo de tabaco activo y pasivo, ¿válido? Porque sí tiene impacto, por supuesto. Bien, en la diapositiva que ustedes están observando entonces de la vía de recompensa cerebral, pues esta es una vía importante para entender los efectos de las drogas en el cerebro y es llamada, digamos, vía de recompensa porque desde allí se manda como la información de la necesidad de ir incrementando el consumo de la sustancia en la medida que el cerebro se va habituando, ¿sí? Acá la información, digamos, que ingresa al cerebro viaja desde el tegmento ventral, ¿sí? Hasta el núcleo de accumbens y sube a la corteza prefrontal cuando es activada por estímulos de recompensa, ¿sí? El tema es que cuando llega a la corteza prefrontal, estas sustancias tienen el poder de activar el cerebro y, por supuesto, en los primeros momentos del proceso adictivo, con lo que se encuentra la persona es con estímulos agradables, ¿sí? Ya vamos a ver que esos estímulos agradables es que aumenta la capacidad de atención, aumenta la capacidad de retención de la información, entonces la persona puede asociar con como buena el consumo de la sustancia porque está produciendo esos efectos, pero el problema es que después empieza a tener fallas importantes a nivel de corteza prefrontal. Y una de las primeras fallas a nivel de corteza prefrontal que aparece, pues evidentemente es que la capacidad de juicio se va a ver afectada. Y por eso la persona, a pesar de que va aumentando el consumo de sustancias, no logra tener una alta claridad frente a su juicio de las implicaciones que está teniendo su conducta adictiva. Es decir, puede ver que se hace daño, pero no puede ver la implicación en general, ¿sí? No la puede razonar, digámoslo así, porque su juicio se alteró. Bien. Voy a tomar un poquito de aire para continuar. Bien. Avancemos. Efectos neurobiológicos de la nicotina. No me voy a quedar mucho en esto para no quedarme tan corto en los espacios importantes de la presentación. Pero creo que vale la pena mirarlo rápidamente. Las consecuencias, evidentemente, del consumo de tabaco y de la inhalación de humo, también en los fumadores pasivos, ¿sí? Producen efectos en múltiples órganos,
y el riesgo aumenta en relación con la cantidad, digamos, de tabaco y el tiempo que se lleve fumando o el tiempo que se lleve inhalando la sustancia. Por tanto, se va a afectar el pulmón, ¿cierto? Es el órgano que más rápidamente se va a afectar. Se va a afectar el sistema nervioso central, ¿sí? Va a haber una afectación en cardiovasculares importantes por el consumo del tabaco. Vamos a tener unos efectos gastrointestinales también importantes, ¿sí? Debido a la disminución, digamos, de la insulina y de las prostaglandinas, ¿sí? Gástricas, que funcionan como contenedores de esa parte gástrica para que no se afecte, pero el consumo de tabaco las va afectando, ¿sí? Los efectos, digamos, metabólicos, aumentando las catecolaminas, ¿sí? Y afectando también el tema del peso corporal, también va haciendo la disminución. Los efectos, evidentemente, sobre el embarazo. Esta gráfica no la pude encontrar más clara, pero nos muestra un poco las consecuencias para la salud que causa el tabaquismo asociadas al consumo de tabaco. Y podemos ver que el tabaco también es una de las sustancias que más afecta el organismo en términos generales, junto con el alcohol. ¿Sí? Decíamos que el alcohol produce aproximadamente más de 230 enfermedades por consumo de alcohol, la decíamos la semana pasada, pero el tabaco no se queda atrás. El tabaco también tiene unas grandes implicaciones a nivel de todo, digamos, el cuerpo, ¿sí? Y la gráfica nos lo manifiesta y lo expresa allí, ¿sí? Enfermedades de tipo coronarias, la diabetes, la osteoporosis, la producción de embarazos ectópicos, problemas de funcionamiento sexual masculino y disfunción eréctil por el consumo del tabaco, problemas en el funcionamiento urinario, problemas colorectales, problemas en el hígado. Bueno, la gráfica creo que es muy evidente, espero que ustedes la puedan estar viendo, ¿sí? Porque nos muestra el nivel de afectación que tiene el consumo de la sustancia a nivel general, ¿sí? ¿Qué criterios diagnósticos, entonces, conociendo todo esto, son importantes? Acá en esta diapositiva dice, generalmente, pues vamos a partir de los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿sí? Tanto el manual del DSM-5 de la Asociación de Psiquiatría Americana, de la APA, digamos así, como la clasificación del CI-10, incluyen los trastornos relacionados con el uso de nicotina en los trastornos relacionados con el uso de sustancias, ¿sí? Igualándola con las drogas de abuso habituales como el alcohol, la heroína y la cocaína. Digamos que en eso se ha venido dando un paso importante, ¿sí? Porque hoy se incluyen allí una droga más, ¿sí? En los trastornos relacionados con el tabaco, según el DSM-5, pues encontramos estas categorías: trastorno por consumo de tabaco, abstinencia de tabaco y otros trastornos inducidos por el tabaco, trastornos relacionados con el tabaco no especificados, ¿sí? Que es, digamos, como las clasificaciones que nos da actualmente el DSM-5. Ahí está la fotico. Más adelante, los que no lo tengan, se los puedo compartir. Todo el DSM-5, que lo tengan a la mano, especialmente pues los que trabajemos en este campo, ¿sí? Pero ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Revisémoslos rápidamente porque ustedes los pueden revisar en el libro. Me interesa más avanzar. La temática es importante. Esta es una temática importante, pero lo podemos revisar. Mirémoslo rápidamente. Esos criterios diagnósticos para el trastorno por consumo de tabaco, pues nos dicen acá: consumo que provoca un deterioro o malestar significativo y se manifiesta al menos por 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses, ¿sí? Pero fíjense que genera un deterioro o malestar significativo, ¿vale? No es una persona que consuma tabaco esporádicamente, no. Todo consumo adictivo va a empezar a tener un deterioro y un malestar significativo, tanto psicofísicamente, ¿no? Como espiritualmente. Para mí es importante abordar el tema de lo espiritual, ¿sí? O de la dimensión no ética del ser humano, ¿vale?
porque es la dimensión que dota de sentido y significado la propia existencia. Es la dimensión facultativa, es la dimensión que nos permite elegirnos, decidirnos. Por eso también a veces se va a ver afectada por el tema del consumo de sustancias psicoactivas, porque es como si estuviera arrugando la dimensión neurológica del ser humano y afecta directamente pues, la dimensión psicofísica del ser humano. Dentro de los criterios, pues ahí ustedes los pueden observar: consumo de cantidades superiores o por un tiempo más prolongado del previsto. En temas del cigarrillo, que hablamos, por ejemplo, de un abuso en cigarrillos cuando la persona está consumiendo más de 10 cigarrillos al día, ¿sí? Que ya es un consumo de alto riesgo, de muy alto riesgo. Los otros no significan que no tengan riesgos. Nuevamente les explicaba que depende del organismo. Todos los organismos se comportan de manera distinta, ¿sí? Eso implica que alguien que se fume 3 cigarrillos al día muy probablemente también podría generar una adicción rápidamente, es decir, ¿sí? No, digamos que el criterio es por lo general, pero debemos de tener en cuenta las vulnerabilidades individuales. Deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir tabaco o consumirlo. Ansia o deseo o necesidad de conseguir tabaco. Consumo recurrente de tabaco que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales como el trabajo, la escuela, el hogar. Es decir, que aplazamos nuestros trabajos o nuestras responsabilidades con tal de estar consumiendo tabaco. Consumo continuado de tabaco a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes provocados, exacerbados por los efectos del tabaco. Tener una persona con tabaquismo al lado, de verdad que es muy, digámoslo, es difícil. Primero porque el tabaquista es una persona que va a expeler olor a tabaco que se vuelve repugnante. Y por eso va a afectar en la mayoría de las personas las relaciones sociales, ¿sí? Eso es uno de los primeros criterios, que la persona vive ya, que expele olor a tabaco como si estuviera sudando la nicotina, o se suda la nicotina realmente, ¿sí? Consumo continuado de tabaco a pesar de sufrir esos problemas sociales o interpersonales persistentes, más todas las otras complicaciones sociales que esto puede generar. Abandono o reducción de actividades sociales, profesionales o de ocio. Por un lado, porque sabe que la gente ya lo está rechazando y se autoexcluye, y en otras ocasiones porque los excluye por el consumo de tabaco. Continuar consumo a pesar de saber que existe un problema físico o psicológico posiblemente exacerbado por el tabaco. Y un 10º punto que nos habla de la tolerancia, y esa tolerancia, recuerden que digamos, todo el proceso fisiológico que tiene la sustancia dentro del organismo, y que implica la necesidad de ir aumentando el consumo de la sustancia cada vez más, ¿sí? Tenemos también dentro de los criterios, ¿sí?, un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de tabaco, es decir, que cada vez necesita incrementar la dosis para que pueda obtener el mismo placer inicial, ¿sí? Y esa es, digamos, la fórmula general en el tema del fenómeno de tolerancia en la mayoría de las personas con problemas de adicción, consumidoras de sustancias psicoactivas, ¿sí? Que cada vez necesita incrementar más el consumo para obtener el mismo nivel de placer. Encontramos también otros criterios. El criterio número 11, ya vamos para esta diapositiva, se las quiero enseñar. Bien. El criterio número 11, que nos habla de la abstinencia manifestada por uno de los hechos siguientes: presencia del síndrome de abstinencia característico del tabaco, que vamos a verlo ahora. Se consume tabaco o nicotina para aliviar o evitar síntomas de abstinencia, ¿sí? Es decir, para evitar el malestar en el que puede entrar una persona pues, que tiene un problema de consumo de tabaco dependiente. Y acá hay una diferencia con relación a otras sustancias, ¿no? Y es especificar si es una remisión inicial entre 3 y 12 meses sin cumplir ningún criterio anterior, después de haberlos cumplido
los criterios A4, de remisión continuada, menos de 12 meses, especificar si terapia de mantenimiento no cumple ningún criterio, pero toma tratamiento para ello desde hace tiempo, ¿sí? Es decir, si busca ayuda o no busca ayuda, en un entorno controlado, es decir, si está en un internamiento o no internamiento, si tiene acceso restringido o no al tabaco, porque eso va a cambiar también la dinámica de intervención que se pueda tener con ellos, y especificar si es leve, moderado o grave, ¿sí? Es decir, leve cuando hay 2 o 3 síntomas de estos que acabo de denunciar, moderado 4 o 5 síntomas y grave cuando cumple más de 6 síntomas, ¿sí? Esto creo que es un elemento importante de los criterios a que los podamos tener en cuenta, porque de allí es donde podemos empezar nosotros también poder definir si una persona tiene un problema de tabaquismo o no lo tiene, ¿sí? En la abstinencia de tabaco, ¿sí?, presentamos estos elementos. Consumo diario de tabaco por lo menos durante varias semanas para que se pueda presentar una abstinencia y que la persona pues tenga un hábito constante de fumar. El cese brusco o reducción de la cantidad de tabaco consumido, seguido en las 24 horas siguientes por 4 o más de los signos o síntomas siguientes, nos van a hablar de una presencia de abstinencia por tabaco. ¿Qué suele presentar una persona que atraviesa por este cuadro? Irritabilidad, frustración, rabia, ansiedad, dificultad para concentrarse, aumento del apetito, intranquilidad, estado de ánimo deprimido e insomnio, ¿sí? Por tanto, vamos a tener una persona alterada funcionalmente. Vamos a tener una persona irritada, ¿sí? Vamos a tener una persona que no se halla, ¿sí? Que tiene desasosiego, ¿sí? Una persona que no sabe a veces ni siquiera qué está pasando con ellos. Ellos a veces saben que necesitan consumir, pero no asocian que el síndrome es por la necesidad que el cerebro tiene de que lo intoxique con la sustancia, con la nicotina y los alquitranes. Un cigarrillo tiene más de 2.400 alquitranes, sustancias distintas a la nicotina que evidentemente están asociadas también al tema de la abstinencia y están asociadas a todas las otras enfermedades que acabamos de pasar que pueden ocurrir en el organismo ante una persona consumidora. Más de 2.400 alquitranes y la nicotina pues es el alquitrán más fuerte y dependiente y que genera dependencia. C, los signos los signos o síntomas del criterio B provocan un malestar significativamente o deterioro en la salud social, en el entorno laboral o en áreas importantes del funcionamiento. Porque si lo vamos a tener con síndrome de abstinencia, evidentemente va a entrar en crisis y va a promover también la crisis en el contexto. D, no se pueden atribuir a ninguna otra afectación médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia. Digamos que el síndrome de abstinencia es el causante, el mayor causante que las personas recaigan con facilidad, ¿sí? En muchos contextos terapéuticos suelen decir que la persona se supere solo, ¿sí? Pues si estamos hablando de una persona que se consume 3 o 4 cigarrillos al día, muy probablemente sí lo va a poder manejar solo, ¿sí? Pero si estamos hablando de una persona que tiene un consumo crónico, abusivo de tabaco, vamos a tener que tener claridad, ¿sí? Que no es porque no quiera cambiar, sino es porque va a sufrir síndromes de abstinencia. Y recuerden que el síndrome de abstinencia, cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de un conjunto de signos y de síntomas, ¿sí? Que generan un alto nivel de malestar, pero sobre todo acá en el tabaco, uno de los elementos que vamos a tener que tener en cuenta, que es muy significativo, ¿sí? A la hora de evaluar y de contener un tema de abstinencia, es que esto puede producir depresión y puede producir ideación suicida e intención suicida en una persona
que tiene un consumo crónico de nicotina y que muy probablemente va a necesitar farmacoterapia para ayudarle a superar el síndrome, ¿sí? No podemos hacernos los chistosos y decir, dejemos que eso lo pase así, ¿sí? Que si en el argot a veces de la terapia se suele escuchar o se suele decir cosas como, si no lo supera solo es porque no tiene ganas de cambiar, ¿sí? Por no utilizar otras palabras que generalmente se utilizan en los contextos. Y eso habla de la ignorancia que en muchas instituciones se tiene y de la ignorancia que también puede tener el profesional o la persona que está acompañando, llámese consejero, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, ¿sí? Que podamos decir estos cuadros los pueden superar solitos. Algunos seguramente sí, otros no. Por eso la importancia de hacer una muy buena evaluación del tema del consumo del tabaco. ¿En qué condiciones está esta persona? ¿Leve, moderado, grave? ¿Sí? Porque eso también nos implica la ruta de tratamiento que vamos a tener que tomar con él. Pero si yo tercamente como terapeuta o como consejero o como médico digo, él lo puede superar solito, teniendo un uso crónico de sustancias psicoactivas, podríamos llevar a que esta persona realmente pase por situaciones críticas y se pueda hacer daño. Y eso es responsabilidad de los consejeros. Eso es responsabilidad del equipo clínico. Consejeros, terapeutas, psicólogos, psiquiatra, toxicólogo, todos los que estamos allí. Porque si hay un equipo profesional, el equipo profesional tiene que garantizar que la atención de ese paciente se va a dar en las mejores condiciones posibles. Y las mejores condiciones posibles no es hacer que la persona sufra para que se recupere. A veces también se encuentran estos conceptos allá afuera. Que sufra para que se recupere, ¿sí? Incluso a veces podríamos llegar a hacer intervenciones a las familias diciéndoles que hay que dejarlos que sufran porque si no, no se van a recuperar. Eso es completamente falso, ¿sí? Una persona no tiene que sufrir más de lo que ha sufrido en medio del consumo de sustancias. ¿Es responsable de su adicción? Sí. ¿Es responsable de su recuperación? Sí. Pero no tiene por qué hacérsele sufrir más. Ni tiene por qué vivir un síndrome de abstinencia, voy a decirlo en esta palabra tan castiza colombiana, a palo seco. Si el equipo profesional, y acá el equipo que más decisión tiene que tomar sobre ese paciente, es el psiquiatra, es el toxicólogo y es el psicólogo clínico, que deben de determinar cuál es la ruta. Si este personaje requiere o no requiere farmacoterapia, ambulatoria o farmacoterapia en una institución de internamiento, ¿sí? O si no requiere la farmacoterapia. Si determinamos que no requiere la farmacoterapia y que con solo psicoterapia o terapia psicosocial lo vamos a ayudar y lo vamos a lograr contener, perfecto. Pero tengo que garantizar que eso suceda así, ¿sí? De lo contrario, estaríamos generando un fenómeno que se llama iatrogenia clínica. Estaríamos empeorando la condición de nuestro consultante. Y acá hay que tener en cuenta que aproximadamente el 50% de los fumadores experimentan en algún momento de su vida el síndrome de abstinencia de tabaco, el cual constituye pues uno de los principales motivos de la recaída en el consumo, ¿sí? No podemos minimizar y decir, no, es que él es consumidor de tabaco. No, sufre más el consumidor de bazuco o de cocaína. No, señores. Si sabemos que hay drogas más fuertes que otras, por supuesto. Pero el fenómeno relacional y el fenómeno de tolerancia y fisiología que vive cada persona es particular, ¿sí? Por tanto, no puede caber en una cabeza de alguien que acompaña a una persona que quiere salir de acá, de un problema adictivo, que por ser consumidor de tabaco tenga menos implicaciones o no vaya a sufrir tanto como el que consume bazuco, porque es que no están viviendo lo que vive la persona en su cuerpo. Ese es el cuerpo de cada uno.
Por eso es importante que los que acompañamos tengamos una plena conciencia de ello, ¿sí? Que hay que acompañar, hay que comprender el proceso por el que pasa una persona que quiere abandonar la sustancia, ¿ok? Los signos y síntomas de abstinencia se inician al cabo de pocas horas desde el último consumo, cuando la persona tiene un problema de tabaquismo elevado, y llegan a un máximo, digamos, de intensidad entre el primer y cuarto día de abstención, cuando podemos empezar a ver todos estos síntomas que hablé anteriormente. Y la mayoría de los síntomas residuales mejoran al cabo de 3 o 4 semanas. Fíjense más o menos eso. Es decir, vamos a tener una persona durante 3 o 4 semanas un poco alterado. Y hay que comprender eso y hay que generar estrategias y técnicas que ayuden a contener los episodios de abstinencia. Y sin embargo, también hay que tener claro una cosa. Estos síntomas residuales, ¿sí?, después del último consumo, podrían llegar a persistir 6 o más meses, ¿sí? Con otros elementos que se van sumando, como por ejemplo el aumento de peso, el aumento de apetito. Las personas cuando están en síndrome de abstinencia se disparan estrategias de afrontamiento básicas, como por ejemplo comer más, atragantarse. Algunos podrían llegar a tener atracones, como pasa con la persona con bulimia. Pueden llegar a aumentar la conducta masturbatoria como una forma de compensación de ese malestar que está viviendo su organismo psicofísico. Y por eso lo vamos a ver allí. En los centros de tratamiento uno lo ve, que las personas en las primeras semanas comen más, ¿sí? A veces es humano, sabiendo nosotros que eso pasa, permitírselos, ¿sí? Porque recién llegan a una institución o recién están empezando un proceso de cambio, si lo están haciendo ambulatorio es más fuerte para ellos, porque tienen todos los estímulos al lado. Necesitaría un mentor allí afuera que lo acompañe, que lo motive al abandono, ¿sí? Pero si está en una institución, la institución tiene que comprender que se dispara la ansiedad, ¿sí? Y que muy seguramente esa persona que acaba de llegar va a querer comer un poco más, ¿sí? Y es una forma de canalizar la ansiedad en ese momento, ¿sí? Mientras, en los primeros días, con el acompañamiento clínico que hacemos, le vamos ayudando a esta persona a mejorar, ¿cierto? A utilizar mejores estrategias y a autorregular la conducta. Los síndromes de abstinencia inicialmente se quieren regular. Por eso se regulan en la institución sanamente, o al menos un poco más sanamente. Es decir, yo le ayudo a regular el síndrome dándole un poco más de comida, ofreciéndole un pedazo de panela, cosas tan sencillas como esas que van a hacer que la persona se regule un poco más, porque de lo contrario, si no, se va a desertar y va a ir a consumir o va a buscar la manera de cómo consumir. O muy seguramente si empezamos un proceso de reducción inicial en el tratamiento de internamiento, porque muchas veces se va a requerir de esa técnica, ¿sí? Reducir, no quitarle el cigarrillo de una vez. A una persona con un problema de abuso no se le puede quitar y suspender el cigarrillo, y mucho menos si no está con una terapia farmacológica paralela, ¿sí? Entonces tenemos que comprender eso, tenemos que integrar esos elementos al trabajo terapéutico. Por ejemplo, en mi clínica, en mi centro de tratamiento, las personas con una conducta de abuso de tabaco, vamos haciendo, por lo general, cuando se les evalúa allí, vamos haciendo un proceso de reducción, ¿sí? Y lo vamos a concertar con la persona. La persona también tiene que ser parte activa de su tratamiento. La persona tiene que también asentir que quiere llegar a ese momento, que quiere abandonar la sustancia y que lo vamos a ir acompañando progresivamente. Algunos con una motivación un poco exacerbada pueden decir, yo lo quiero dejar de una vez. No podemos caer en esa trampa, ¿sí? Porque la persona puede llegar con una alta motivación exacerbada, con poco juicio, y quiere decir que lo dejemos, quiere dejarlo totalmente, pero como respuesta vamos a tener una persona que en 3 días, 4 días, 5 días puede desertar, ¿sí? Entonces allí el papel del terapeuta es
espérate, te vamos a acompañar poco a poco. El equipo ha determinado una ruta. Queremos que hagas parte activa de esa ruta. ¿Te gustaría? Y le vamos a promover esas pautas para evitar un colapso en la persona. Primero, psicológico, emocional y físico. ¿Sí? Por eso es importante poder acompañar a estas personas. Eso nos lleva también a comprender que es importante, pues, tener en cuenta, ¿sí?, que fumar altera el metabolismo de muchos medicamentos también prescritos que tenga la persona para el tratamiento de trastornos mentales, en caso de las personas que tengan problemas mentales asociados. Así, al dejar de fumar, ¿cierto?, puede variar el nivel, digamos, plásmico de estos fármacos y también puede llegar a generar alteraciones paralelas si llega a tener una condición psiquiátrica importante. También eso es importante de revisar cuando estamos trabajando con una persona que quiere dejar. Evaluación del fumador. ¿Qué criterios tenemos que tener acá en cuenta? La realización de un adecuado diagnóstico del tabaquismo, pues, incluye en la actividad terapéutica y pronóstico del fumador, ¿cierto? Se incluyen estos elementos, un adecuado diagnóstico y también un adecuado pronóstico, conociendo las condiciones del consultante. Y para ello, pues, es importante poder valorar una serie de parámetros que se consideran la base, digamos, para el diagnóstico y en consecuencia también para el tratamiento más adecuado que podamos tener en esta persona, ¿sí? En la historia clínica debemos evaluar de forma completa, dice acá la diapositiva, al fumador, incluyendo al menos estos campos. Su consumo acumulado de tabaco, es decir, hace cuánto y cuántos cigarrillos. La disponibilidad del fumador para el abandono, su motivación o no, o fue llevado a la terapia en contra de su voluntad, que es lo que por lo general pasa. Pero que pase, para ello se requiere contar con un equipo profesional entrenado, ¿sí?, para que pueda generar la motivación al cambio. Ese es un papel importante de las personas que trabajamos en este campo, ¿sí? Muchos van a llegar con resistencia, pero ¿cuál es la habilidad que yo terapeuta, o yo consejero, o yo médico, he desarrollado para poder enganchar y motivar a esta persona para que al menos se dé la posibilidad durante los primeros días de hacer un proceso de cambio? Y poco a poco irlo enganchando cada vez más. Y el grado de dependencia física a la nicotina que pueda tener, ¿sí? Allí va a ser también importante porque evidentemente nos vamos a tener que el diagnóstico sea muy acertado, porque un diagnóstico acertado también nos permite tener una ruta más bien acertada, ¿sí? Ese acompañamiento lo podemos fortalecer al mismo tiempo, ¿cierto?, con la realización de pruebas complementarias que nos permitan ir individualizando el caso, ¿sí? No podemos coger a todos los fumadores de la misma manera. Ese es uno de los errores grandes que cometemos en el contexto a veces clínico, que metemos a todas las personas en la misma bolsa. Y resulta que si tengo 20 o 30 o 40 pacientes con un problema de tabaquismo, pues son 20, 30, 40 personas con una adicción distinta fenomenológicamente. En común, consumen todos cigarrillo, evidentemente. Pero fenomenológicamente, la manera como se llegó al tema es distinto. La relación que establece con la sustancia es distinta. La vinculación emocional con la sustancia es distinta. Por eso tenemos que trascender el tema de la terapéutica. Trascenderlo implica que cada persona tiene un tratamiento individualizado
Y si está en una institución, la persona tiene un tratamiento, debe garantizarse un tratamiento individualizado y un tratamiento comunitario, ¿sí? Pero no pensar que porque son todos fumadores de tabaco, todos tienen la misma relación. Fenomenológicamente hablando, eso no es posible. Todos fuman tabaco, todos tienen un problema de tabaquismo, todos cumplen con los criterios diagnósticos, pero todos se relacionan de manera distinta. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Cuéntenme, ¿me están escuchando? ¿Vamos bien? Muchas gracias, profe. Muy bien. Bendiciones. ¿Me están escuchando? Sí, profe, escuchamos claramente. Muy bien. Hola. ¿Me están escuchando en la conferencia? Sí, señor, fuerte y claro. Profe, se escucha bien. Desde Sogamoso, muy bien. No sé. Okay. No sé si me puedan escribir porque no sé si me están escuchando. Sí, señor, estamos escuchando perfecto. Desde Sogamoso, muy bien, profe. Tuve Gracias. algunos problemas, entonces no sé por qué yo no los puedo escuchar a ustedes, pero creo que sí hay allí movimiento y creo que sí me están escuchando las personas. Ok. Voy a dar continuidad. Ok, gracias. Recuerden también una cosa, que todo fumador que acude a consulta de un profesional de la salud o consejero en drogodependencias debe recibir consejo terapéutico, ¿sí? Para abandonar, pues, evidentemente el tabaco, salvo, pues, que ocurran circunstancias excepcionales, es decir, que realmente la persona tenga un grado de resistencia muy elevado y que no lo podamos disminuir, ¿sí? Tendríamos que darle un poco más de espera para que esté preparado a iniciar un proceso. En caso de que el paciente ya acuda por este motivo, digámoslo así, por el consumo, el objetivo, pues, fundamental es describir el problema por el que solicita ayuda, ¿sí? Es que él lo ponga en la palabra, que él nos exprese qué es lo que realmente quiere, ¿sí? Sobre todo a las personas, pues, ya mayores de 10 años, y registrar el consumo en la historia clínica, ¿sí? ¿Hace cuánto está consumiendo? Les digo mayores de 10 años porque, pues, es la edad base a la que las personas empiezan a consumir. Se recomienda también, pues, preguntar en cada sesión de trabajo terapéutico por el consumo de tabaco a las personas mayores de 10 años, cada cuánto lo hacen y cómo lo hacen y cuál es la vía que suelen utilizar en el consumo, ¿sí? Por eso hablamos acá también de una cosa importante, es la identificación de la fase, digamos, de abandono, ¿sí? Dejar de fumar supone un cambio de conducta que responde a un proceso en el que cada fumador pasa por varias fases, ¿sí? ¿Sí? A lo largo de un mismo tiempo, en lo largo de un tiempo, cuando toma la decisión de dejar. Cada fumador se encuentra en una u otra fase en función del menor o mayor grado de motivación que tenga para poder dejar de consumir, ¿sí? Y acá tenemos en las teorías que nos aportan mucho para los tratamientos, pues tenemos una teoría muy bonita que es la de Prochaska y Di Clemente, ¿sí? Y la teoría de Prochaska y Di Clemente nos habla de los estadios que representan la dimensión, digamos, temporal, es decir, cuando cambia la gente, cómo va cambiando la gente en un proceso de cambio de conductas adictivas. En este caso, pues hoy estamos hablando del tabaco, ¿sí? Al ayudar a alguien, evidentemente, pues se debe considerar el momento particular en que la persona se pueda encontrar. Y esta clasificación de Prochaska y Clemente nos ayuda a hacer esa identificación, ¿sí? Para alcanzar, digamos, el éxito en el cambio,
pues va a resultar fundamental saber en qué etapa se encuentra la persona con relación a su problema, con el fin de que de diseñar procedimientos específicos que se adecúen a cada sujeto, ¿sí? No, vuelvo y digo lo mismo, es decir, no los metemos a todos, porque puede hacer que una persona nos llegue en una fase tal cual como nos la enseña Prochaska y Di Clemente en precontemplación, o puede hacer que esté en contemplación, o en preparación, o en acción, mantenimiento, ¿sí? O finalización, digámoslo así, también, ¿sí? Acá se me fue mal la diapositiva, puse 5 mantenimiento y 6 mantenimiento. La sexta es la finalización. Qué pena que esa diapositiva se fue ahí mal, ¿sí? Pero ¿a qué hace referencia estos, digamos, estas etapas del proceso de cambio de Prochaska y Di Clemente, que es importante tener en cuenta a la hora de hacer una identificación en una persona que quiere o que está motivada a abandonar las sustancias? La precontemplación, pues generalmente, digamos, acá es probable que el paciente concurra por constricción externa o por una orden de la familia o porque la familia ya se cansó y lo quieren llevar, ¿sí? O muchos de ellos en esas constricciones externas es porque hay una orden judicial por el problema que la persona pueda tener, ¿sí? Manifestando evidentemente en esta etapa pues negación del problema y sin considerar realmente el cambio. En la precontemplación no hay esa conciencia de querer hacer un cambio profundo, la persona no lo ve como problemático en ese sentido. Y llevar a una persona que está en ese momento, que está en precontemplación, digamos que el riesgo de abandono aquí varía entre un 40% a un 60%, e incluso podría llegar a presentarse un 80% en los casos relacionados con el consumo de la sustancia que no quieran cambiar o que abandonen, ¿sí? Por eso es que se necesita un profesional que conozca de la temática y que tenga una muy alta habilidad para hacer entrevista motivacional, ¿sí? La entrevista motivacional es una de las estrategias también más importantes que se pueden usar paralelo al proceso de Prochaska y Di Clemente, que nos ayudan a identificar en los momentos del cambio, ¿sí? Hay un libro muy bonito que es La entrevista motivacional de Miller, R. Miller, que vale la pena leerlo, ¿sí? En Amazon ya aparece la 3ª edición de ese libro, muy bueno para atender. Yo creo que es obligatorio de las personas que trabajamos en este campo tener el conocimiento de la entrevista motivacional de Miller. Voy a hacer una cuña acá. Hacia octubre voy a dictar un curso de entrevista motivacional virtual, ¿sí? De cómo se hace la entrevista motivacional y cómo se aplica en la psicoterapia, ¿sí? Acompañado también de entrenamiento en la técnica logoterapéutica del diálogo socrático en la psicoterapia aplicada en el contexto de las adicciones. Pero ese curso sí tiene un costo en ese momento. Vale. Bien, paréntesis solamente. El segundo momento es la contemplación. En Prochaska y Di Clemente, el sujeto reconoce tener un problema, se muestra más receptivo a la información en este momento en cuanto a su problema y las posibles soluciones, aunque pueda vacilar en cuanto al momento de iniciar el consumo, discúlpeme, en cuanto al momento de iniciar su proceso de cambio, dudando aún sobre sus propios beneficios. Es decir, a la persona que está enganchada a una sustancia le cuesta poder comprender o poder concebir la vida sin la sustancia, porque casi que ha generado una fusión con la sustancia que me atrevería a decir que se vuelve la identidad. Pareciera que la sustancia se vuelve la identidad de la persona y por eso le es tan difícil poder comprender, dar el paso al cambio, a poder distanciarse de la sustancia, ¿no? Que digamos que es lo que uno buscaría. La preparación, ya en esta etapa la persona pues se halla lista para la actuación, habiendo dado algunos pasos, digamos, para lograr distanciarse del cigarrillo, porque ya lo ha comprendido y porque se ha puesto una meta importante de poder abandonarlo. Por eso es tan importante que a través de la entrevista motivacional podamos contemplar estos momentos de cambio
que nos propone Prochaska y Di Clemente, porque también podemos ver cómo la persona va evolucionando y en qué momento podemos empezar a generar acciones. Si bien es cierto, cuando llega una familia con una persona que tiene un problema de tabaquismo o cualquier otra adicción, quieren que la persona tome decisiones muy rápido, pues digamos que nosotros no podemos caer en la trampa de que tenemos que hacerlo ya, o que tenemos que internarlo, o que tenemos que obligarlo, porque eso va a generar más resistencias. Y muy seguramente uno puede llegar al punto en que la persona acceda porque se vio por todos los lados manipulada, que a veces en las técnicas que utilizamos puede pasar eso, ¿sí? Pero si no logramos derribar la resistencia, puede que la persona haga todo un tratamiento donde dure 3 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, pero en el menor descuido, ese personaje va a recaer, ¿sí? Porque nunca dio el salto en ese momento, es decir, nunca pasó de contemplación a preparación, como la propuesta que nos hace Di Clemente en este momento, ¿sí? Nunca pudo superarlo y a veces, tercamente, los terapeutas tampoco nos damos cuenta, ¿sí? Por eso necesitamos que el terapeuta hoy en día debe ser un terapeuta muy escucha, muy observador, muy capacitado para poder ver estos momentos del proceso de cambio y poder actuar favorablemente en el proceso de la persona que quiere cambiar, ¿sí? No al ritmo del terapeuta. A veces nos toca al ritmo del consultante. Algunos tienen un ritmo más acelerado que otros, a otros les cuesta un poco más, ¿vale? Pero tenemos que comprenderlo, no nos tenemos que meter en el ritmo nuestro, sino en el ritmo del consultante. Las familias a veces nos hacen presiones porque quieren que el consultante avance muy rápido, pero de nada nos sirve avanzar muy rápido si la persona lo está haciendo con rabia, si la persona lo está haciendo en contra de sí, si la persona no ha comprendido por qué es importante dar ese paso. Ahí está la magia del acompañamiento terapéutico, de todos los que podemos trabajar en este entorno de la terapia. Está el cuarto momento, que es la acción. Se refiere al momento en que se hacen más evidentes los pasos que se toman para lograr el cambio. Y acá la persona ya empieza a aceptar las apuestas y las propuestas que podamos nosotros tener como terapeutas para que finalmente alcancemos el abandono total de la sustancia y llegamos a la abstención y en un mediano tiempo a la sobriedad total. El quinto momento es el mantenimiento, y que sigue a la acción y dura, digamos, algunos meses más siguientes. Algunos autores plantean mínimo 6 meses, y el propósito en este estadio radica en sostener y de la prevención de las recaídas, ¿sí? Y en el sexto punto, que es la finalización, la persona o el cliente o el consultante ya no va a necesitar la utilización de ningún proceso de cambio a fin de impedir la recaída o el regreso al problema, sino que ya tiene una plena conciencia de su cambio y ha encontrado fundamentalmente un sentido hacia su cambio, ¿sí? Si logramos hacer eso, muy seguramente el fenómeno de la recaída, que es sumamente frecuente en las conductas adictivas, se va a interrumpir, ¿sí? Y vamos a lograr generar esa sostenibilidad que todos queremos lograr con un paciente que está atravesando por este problema, ¿sí? Entonces, implica que todos nos pongamos allí fuertes y queramos asumir los procesos de cambio y acompañar a estas personas. Bien, veo que ya nos falta solamente 6 minutos. Quiero agradecerles profundamente que estén acá acompañándome en esta conferencia. Espero que la conferencia les haya servido en cuanto a lo que les he querido compartir. Por supuesto, hay unas intervenciones psicológicas importantes, que es el abordaje más efectivo, ¿sí? No tenemos que reducir el cambio y la terapia al abandono de la sustancia, sino que paralelamente se tiene que dar el proceso de intervención psicológica, bien sea ambulatoria o bien sea en un programa de tratamiento, ¿sí? Y esa intervención psicológica tiene que estar acompañada
de intervenciones psicológicas intensivas. Si es ambulatorio, por lo menos 4 o más sesiones de 30 minutos a la semana. Si es en un centro de tratamiento, pues implica que en un tratamiento la persona reciba psicoeducación en prevención de la recaída, que conozca cómo se presenta la recaída, implica que tenga entrenamiento en habilidades y resolución de problemas, implica tener intervenciones cognitivo-conductuales importantes. La terapia cognitiva-conductual acá es muy, muy importante, ¿sí? Que debe de contemplarse, pero no solamente la terapia cognitiva-conductual, ¿sí? Sino también la terapia de apoyo en el proceso de abandono tabáquico que necesitamos implementar, las intervenciones logoterapéuticas y existenciales con participación familiar son fundamentales para complementar. Es decir, tenemos que tener una mirada integral del tratamiento. Tanto las intervenciones individuales como las grupales aumentan también las tasas, digamos, de abandono del hábito de fumar tabaco. Por tanto, hay que complementar con terapias de apoyo y de mutuo apoyo grupal y toda la terapia grupal que en caso de tratamientos de internamiento se puede dar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en mi clínica tenemos 23 grupos terapéuticos a la semana, porque es un programa psicoterapéutico de acompañamiento para el abandono de la conducta adictiva, ¿sí? Y está todo dirigido para lograr el replanteamiento que tenga la persona frente a esa sustancia, ¿sí? Eso, en términos generales. Bueno, espero que todos hayan podido comprender lo que he querido decir el día de hoy. Les agradezco muchísimo la compañía que han tenido en este aspecto. Los espero la próxima semana para continuar este camino. Recuerden que las personas que completen todo el ciclo de conferencias, Intervenciones Existir, que es la institución que yo dirijo, dará una certificación de participación en todas estas conferencias, que nos pueden escribir, que si tienen preguntas también nos las pueden hacer, con mucho gusto. Yo estaré atento para poder resolver algunas dudas en cuanto lo sepa, de compartir conmigo también la experiencia en la intervención. Ya son 22 años en intervención con personas con problemas de adicción, de las metodologías, aunque las conferencias finales vamos a hablar de la metodología de intervención, de un programa de intervención, y vamos a hablar también, tengo una invitada muy especial, toxicóloga, que nos va a regalar una charla importante sobre la toxicología de las adicciones. Entonces, los espero durante 8 días. Un abrazo gigante a todos ustedes que nos están acompañando y que pasen un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muy, muy interesante todo lo que nos enseñó hoy. Profe, muchas gracias. Yo encontré una opción que deja en Meet realizar la grabación, pero ahorita cuando yo le dé detener la grabación, se va a guardar en el drive de tu correo el video. ¿Será posible que tú nos lo compartas?